Saludo a los que escuchan este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico. Por aquí una vez más, Mariela Acevedo Irizarry desde Nueva York para discutir un tema que afecta e interesa a los puertorriqueños tanto en la isla como en la diáspora. Hoy vamos a profundizar sobre la movilización de las organizaciones llamadas del tercer sector o de base comunitaria en el Congreso Federal en Washington. Esto para reclamar que se les dé espacio en la mesa en la que se discuten el rumbo de los fondos federales que se asignan a la isla para labores de respuesta, recuperación y reconstrucción a raíz de las emergencias naturales en Puerto Rico, como el huracán María y más recientemente el huracán Fiona. Las críticas sobre este proceso con relación al desembolso de dinero de fondos federales específicamente es un tema que ha sonado muchísimo en las últimas semanas y hay quienes plantean que se anuncia mucho fondo federal, pero no llega donde tienen que llegar o llegan tarde. Hay otros que plantean que hay mucha burocracia en FEMA en términos de ese proceso de desembolso de fondos, que hay falta de orientación a los posibles recipientes sobre los procedimientos para solicitar la ayuda. Incluso se menciona la escasez de personal federal con dominio del español para poder agilizar esos trámites de desembolso de fondos en Puerto Rico. Recientemente se realizó una sesión informativa en la Cámara de Representantes Federal, en la que varios miembros de organizaciones o líderes de organizaciones de base comunitaria en la isla, liderados por el Centro Legal de Resiliencia de la UPR, expresaron no solo su preocupación sobre estos asuntos, sino que plantearon soluciones o ofrecieron soluciones a esta problemática. A raíz de ese encuentro, congresistas demócratas en la Cámara de Representantes volvieron a presentar legislación para establecer, entre otras cosas, un equipo de trabajo de 13 miembros de la sociedad civil para tratar de reforzar lo que es la transparencia, la vigilancia de estos fondos federales y pues obviamente tratar de agilizar el desembolso para que llegue a los que más lo necesitan este dinero. En el día de hoy me acompaña una de las líderes clave en toda esta discusión sobre los fondos federales y las organizaciones sin fines de lucro en la isla para discutir ese y otros temas. Me acompaña hoy la profesora y la licenciada Adi Martínez Román, a quien le doy muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Gracias a ustedes y un saludo bien cordial y agradecido a todas las personas de la diáspora que están siempre pendientes de nuestro bienestar y que están siempre aportando para que nuestro Puerto Rico pueda recuperarse y desarrollar alguna resiliencia ante todas estas situaciones que nos siguen afectando y cada año más. Muy bien. Martínez Román, para los que no la conocen, es natural de Arecibo, pero vive en San Juan, ¿correcto? Correcto. Así en Río Piedras. Muy bien, donde yo estudié también, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y nuestra entrevistada también, pero vamos a detallar. Cursó un bachillerato en Política Pública y Derechos Internacionales de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, la UPI, donde también ha dado clases, trabajó en comunidades en riesgo de desplazamiento de la Clínica de Asistencia Legal de Desarrollo Comunitario y Autogestión. Es doctora en Derecho del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. En el 2010 fue nombrada decana auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la UPR, fue directora de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, analista senior de políticas en PR, o sea, Puerto Rico Oxfam América, y actualmente dirige la organización sin fines de lucro Furia y es directora de operaciones del Centro Legal de Resiliencia del UPR, que ya les mencioné. Así que Martínez Román, usted sabe mucho de lo que es el movimiento comunitario en Puerto Rico y seguro nos va a aclarar muchísimas dudas que tenemos aquí en el día de hoy. Bueno, y vamos a ver, vamos a empezar por ese centro de resiliencia. ¿Cómo es que surge esa iniciativa? ¿Desde cuándo está activa? ¿Qué es lo que hace? Y pues mira, te tengo que decir que luego del paso del huracán María, que fue un evento catastrófico que abrió muchos ojos en Puerto Rico, siempre hay un antes de María y después de María en la vida de todos nosotros. Y yo estaba dirigiendo la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Como tú mencionaste, ya yo había estado 7 años como decana auxiliar de estudiantes en la Escuela de Derecho
Así que yo tenía una relación cercana tengo una relación cercana desde el 2008 con la Escuela de Derecho. Ajá. Desde entonces ya la Escuela de Derecho se activó junto con otras organizaciones alrededor de Puerto Rico en la asistencia de las personas que estaban siendo denegadas de FEMA, y que tenían estos retos ya desde entonces la escuela se inserta en estos temas. A ver, o sea, las personas que no estaban recibiendo, tenían impedimentos para recibir fondos de FEMA, ustedes los ayudaban a través de este centro. Sí, o sea, el centro no existía todavía. Te estoy dando Ajá, contexto de cómo la escuela de derecho se inserta ok. desde un inicio, haciendo brigadas de abogados que iban alrededor de todos los centros de FEMA para ayudar a las personas en sus solicitudes y en sus apelaciones. Ok. Luego, ¿verdad? Que pasan los años, yo sigo dando clases, y tengo esta relación cercana con la escuela, pasa un año, 2 años, ya nosotros nos estamos dando cuenta de que estos fondos de reconstrucción que van mucho más allá de los de emergencia, que son los iniciales, lo de asistencia individual de FEMA son los primeros, pero luego los fondos de reconstrucción, de asistencia pública de FEMA, de hazard mitigation, los fondos que son a través del Departamento de Vivienda, que son los fondos CDBGDR y CDBGDR MIT. Estos fondos no están siendo desembolsados y había una lentitud pasmosa. Ok. También nos hemos dado cuenta cada vez que teníamos conversaciones con entidades de que había muchos procesos técnicos, burocráticos, sí, y muchos barreras para que se insertaran en este proceso. Por eso en el 2019 es que entonces nace la entidad del UPR Resiliency Law Center, que busca insertar a las entidades locales de Puerto Rico en el proceso de reconstrucción, porque se crea, estamos hablando, para ese momento eran 60.000 millones de dólares. Ahora, en este momento, son más de 80.000 millones de dólares. Que hay más todavía, los que están básicamente aguantados. Porque es que tienen que darse cuenta, aquí hubieron 2 huracanes en el 2017, terremotos 2019-2020. 2020 empieza el COVID, eso es otra emergencia. Y luego entonces ahora nos da Fiona. Son 5 tipos de emergencias distintas en los pasados 5 años. Y pues además que son unas emergencias que se dan en un contexto de un desastre fiscal que no es nada natural. O sea, es un desastre creado por los seres humanos que están, ¿verdad?, liderando las riendas del país. Vamos un momentito, ahorita yo quiero vamos a ver, como que detallemos sobre los distintos programas, ¿verdad? Y por qué es que está esta situación. Pero yo quiero preguntarle, cuando usted se entera de la situación con Fiona, usted se encontraba en Washington, ¿correcto? Así es, sí. En vista de la experiencia que ya usted tiene con este manejo de crisis, ¿verdad? ¿Cuál fue su primer pensamiento al ver esas imágenes de Puerto Rico nuevamente en medio del desastre? ¿Qué fue lo primero que usted le vino a la mente? Porque estaba precisamente abogando sobre los derechos de los puertorriqueños a raíz del huracán María, o sea, en el aniversario de los 5 años. Sí, nosotros estábamos programando una delegación de líderes de organizaciones de Puerto Rico para el 5º aniversario para abogar de que, mira, esto está bien lento. Ahí entonces está la vaguada, que era después de una tormenta acercándose a Puerto Rico. Realmente nos cogió por sorpresa porque no pensábamos que iba a llegar categoría 1. Okay. Creo que, o sea, obviamente fue una mezcla de sentimientos y se me paran los pelos, sinceramente, recordando, porque uno dice, wow, que nos esté pasando de nuevo a tal magnitud, o sea, porque cuando esa agua empieza a subir, el teléfono se empieza a llenar de mensajes de líderes comunitarios cuyas aguas se están subiendo a sus casas, Wow. donde nunca había subido el agua tanto.
Y es como que, ¿cómo puede estar esto pasando con un huracán categoría 1? Ya uno, yo tuve, ¿verdad?, que activar el método de emergencia, que es como ya uno sabe cómo se activa el método de emergencia, mantener la calma, pero a la misma vez es un trabajo bien intenso donde uno tiene que decir, ok, yo tengo que activar ahora 2 respuestas de emergencia en mis respectivas organizaciones, porque las organizaciones de la sociedad civil son las que activan la respuesta de emergencia inmediatamente. Están los líderes comunitarios y lideresas buscando apoyo y las organizaciones dando ese apoyo. Y es como que este sentido de urgencia de que tenemos que movernos rápido para evitar la pérdida de vida, la pérdida de la gente. Y es como esta adrenalina mezclada con incredulidad, que a Sí. la misma vez se mezcla con el PTSD de lo que ya tú has vivido 2 veces por lo menos, porque yo estoy hablando 3 veces. Huracán, luego terremotos y luego COVID. Porque con COVID también se activó una respuesta de emergencia de la sociedad civil, Que fue como donde todos nosotros un empezamos efecto en a cadena, trabajar como un dominó ahí, uno detrás y del otro se cayendo. activa, empiezan las cadenas, empiezan las reuniones, empiezan los intercambios de recursos. O sea, yo quisiera que la gente comprendiera y la capacidad y la calidad del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico, porque yo creo que sin ese trabajo, y cuando yo digo, estoy incluyendo desde líderes comunitarios que viven en sus comunidades, organizaciones de base y sin fines de lucro, pero también alcaldes y también filantropía, la gente de la filantropía que rápido llamaron para ver qué nosotros necesitamos y a la misma vez los empresarios. Aquí los empresarios se han desbordado también. No, nada, es Pero como una cuando usted dice, mezcla. perdóname, cuando usted dice que los puertorriqueños se están salvando más solos que acompañado, ¿a qué se refiere exactamente? Pues que la sociedad civil, esta mezcla de sectores, hace una respuesta que no va acompañada de recursos gubernamentales. O sea, nosotros no recibimos ni un chavo de FEMA ni de manejo de emergencia. Hay algunas, ¿verdad? Organizaciones. Bendito, los pobres alcaldes que, ¿verdad? Hay alcaldes y hay alcaldes, Ajá. pero los alcaldes responden y después es que reciben el reembolso. Ellos tienen que responder al momento, no tienen opción. Y en ese sentido, han sido 5 años constantes de estar, cómo nosotros somos más efectivos, cómo nosotros trabajamos más colaborativamente, y creo que cada vez estamos mejor en términos de sociedad civil. Pero el resiliency, volviendo un poco a tu pregunta original, Ajá. nace en el 2019 porque quiere darle esas herramientas de capacidad y ayuda legal a las organizaciones y entidades pequeños, de pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro, que están tratando de insertarse en esta economía de la reconstrucción, porque ha sido bien difícil para las organizaciones hacer contratos, participar en subasta o incluso recibir grants, participar en los fondos CDBGDR por ser parte de ese ecosistema. Y también otro punto importante es que las soluciones que se están proponiendo de mitigación y adaptación no realmente no están atendiendo el asunto del cambio climático. ¿Cómo es que nuestras comunidades pueden resistir mejor los embates hacia futuro? No está habiendo una planificación efectiva de los fondos. Pero ¿de quién es realmente la responsabilidad mayor aquí? Porque, bueno, el gobierno federal, ¿verdad? Distribuye unos fondos, pero también hay una alegación de que a nivel local no están siendo efectivos
en los trámites que se hacen desde las oficinas, desde el Departamento de Vivienda, desde CORD, etcétera. O sea, ¿a quién? O sea, hay que establecer responsabilidad para poder partir desde ahí, ¿verdad? Y mejorar la situación. Bueno, yo pienso que hay que reconocer que es una responsabilidad compartida. Okay. Esto se trata de cómo nosotros podemos reconocer cuáles son las barreras y sobrepasarlas. Al principio todo el mundo, ¿verdad? Empezó a echarle la culpa al bloqueo que existía con la administración del presidente Trump, que no era, que no era mentira. Existía un bloqueo activo que fue identificado y denunciado por la Oficina del Inspector General de Estados Unidos, donde se identificó que los fondos estaban literalmente detenidos para algunos programas, porque no son todos los programas. También se pudo identificar que fue una orden del presidente y de FEMA de que se creara una oficina centralizada para el manejo de la emergencia. Ahí es que, para el manejo de los fondos de reconstrucción. Y ahí es que se crea COR3. Pero no podemos ser inocentes tanto y en cuanto también a la misma vez tenemos un proceso de Junta de Control Fiscal que está reconstruyendo una deuda y a la misma vez se conoce, ha salido públicamente que estaba presionando, por ejemplo, para la privatización de la generación de la energía eléctrica y la firma del contrato con Luma. O sea, son como que muchos poderes participando a la misma vez y presionando unas cosas. En Puerto Rico se crea el COR3 y también entonces los fondos de vivienda se asigna al Departamento de Vivienda a recibirlos todos. Okay. La forma en que eso se estructura es decisión local. Así que también ahí hay una responsabilidad del modelo que el gobierno de Puerto Rico escoge como modelo para hacer el programa de los fondos federales. Por eso cuando nosotros entonces pasamos de que se sueltan los fondos y empiezan a llegar esos fondos, o sea, y no es que llegan, porque no es que literalmente esos fondos llegan a cuentas de banco. La gente piensa que es así, pero no. Esos trabajos primero se tienen que planificar para entonces esos fondos se reciben generalmente por reembolso, que por eso esa es la primera barrera que es bien difícil. La Porque, mayoría de los municipios, por la información que usted tiene, la mayoría de los municipios tienen la capacidad de dar ese dinero con anticipación o no. ¿Cuál es la no, experiencia? la contestación es no. Los municipios en Puerto Rico son una de las entidades más, ahora mismo, más en riesgo y más en precario, al punto de que el trabajo de reestructuración de la deuda que se está proponiendo básicamente elimina, creo que es casi 40 municipios. Que nosotros, ¿verdad? Que lo que nosotros hacemos es empoderar a organizaciones locales y trabajamos con otras organizaciones. Por ejemplo, trabajamos con la Liga de Ciudades y eso puedes hacer otro programa con la directora Cristina Miranda Palacio. Ellos te pueden decir, o sea, aquí el alcalde es la figura gubernamental más cercana a la comunidad y a las organizaciones locales. Y la gente a veces no puede creer que en un mismo municipio, por ejemplo, nosotros fuimos a Bartolo en Lares el pasado sábado a ayudar a agricultores. Desde el pueblo de Lares hasta Bartolo es 1 hora. Wow. Por Jalda arriba. O sea, no es un camino fácil. Sí, es complicado. Y las comunidades en Puerto Rico están bien aisladas, especialmente las de las montañas. Y esa cuestión de eliminar municipios como si fuesen useless o inútiles, para mí pues da un poco de miedo porque si el gobierno central se tarda en llegar, imagínate, sin el municipio. Bueno, pero como te iba diciendo, realmente nosotros vimos esa conexión
entre la falta de, de una planificación local, de cómo, una planificación efectiva de cómo es que los fondos mejor se pueden administrar y esta exigencia o sí, es como una exigencia de nivel federal de que tienes que centralizar en una agencia y tienes que demostrar capacidad. Entonces creo, y esta verdad es nuestra teoría, que el gobierno local se ha concentrado mucho en lucir bien en papel para cumplir el compliance. Lo que llaman esto es una reconstrucción de compliance. Yo estoy cumpliendo con papel. Y en verdad, los funcionarios, yo ayer estaba sentada en una vista pública con el de AFAF y el de OGP. Ellos se defienden y yo los entiendo porque ellos están trabajando fuerte, tratando de cumplir con todas las normas, pero si tú te sales de la, ¿verdad? De esa burbuja de compliance, te das cuenta que no hiciste una planificación y que tenías opciones. ¿Y Ellos cuáles serían esas opciones? ¿Cómo entonces las agencias a nivel central se conectan mejor con los municipios y con los funcionarios, con ustedes las organizaciones? ¿Cómo se haría? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es un modelo descentralizado, participativo y multisectorial. Ajá. Descentralizado, y esto no es nada nuevo. Después de Katrina en Luisiana, que Katrina fue, que todavía hay reconstrucción post-Katrina, fue tan ineficiente el proceso que después en los próximos huracanes la administración pública de Luisiana cambió el modelo de reconstrucción a uno más descentralizado. Ok, se recibe en una agencia, pero entonces tú tienes diferentes entidades alrededor del territorio administrando diferentes programas y que no todo se quede centralizado en una misma agencia. Todos, yo me recuerdo para María, que el negociado de manejo de emergencia se quedó así, como que, ajá, ¿y ahora qué? Porque a ellos le quitaron todo para el COR 3. Y no es que el negociado de manejo de emergencia podía operar toda la reconstrucción, pero ellos por lo menos podían encargarse de lo que ellos trabajan, el plan de emergencia, los planes de emergencia, el trabajo de las necesidades críticas con FEMA, cosas que ellos ya tenían experiencia, porque este no es el primer huracán que pasa por Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, así por el estilo, quizás en vez de centralizar el Hazard Mitigation en el estado, que es otro programa de FEMA, pues quizás se podía decir Hazard Mitigation que también pueda usarse directamente con organizaciones sin fines de lucro que hay en Puerto Rico o entidades locales como los municipios, algunos que tengan más capacidad de otros. Ahora mismo están tratando, por ejemplo, o tratando no, hicieron un consorcio de municipios para operar los fondos de reconstrucción de terremotos, que by the way, se han gastado 0% de fondos. Wow. Entonces, están haciendo este consorcio. Mira, quizás ese era el modelo que teníamos que haber pensado desde el día 1. Pero FEMA está abierta a ese tipo de cambios, la pregunta también. Perdóname, sí. No, sí, sí está abierto, porque es que pareciera, cuando yo entrevisté al director de Corteres, que estamos a merced de FEMA y ellos son los que deciden qué es lo que va a hacer tal agencia, qué es lo que va a hacer la otra, y es como si tuviera este monopolio de decisiones que los demás tienen que ajustarse. Y después tú le preguntas a FEMA, porque nosotros le hemos preguntado a FEMA qué es lo que está pasando, y FEMA dice, no, que es decisión. Estas decisiones de cómo se hacen las cosas, no todo, pero tenemos, por ejemplo, un ejemplo puntual. Nosotros nos hemos reunido con FEMA por la cuestión de cómo se va a reconstruir la red eléctrica. Ajá. Pues acá te dicen que es FEMA que exige que sea un sistema centralizado con gas natural. Cuando uno se reúne con FEMA, en FEMA te dicen no.
Eso es decisión completa del gobierno de Puerto Rico. O sea que se están pasando, como se dice, la... Esta es la experiencia personal. Ok. Cuando lo mismo con lo de HUD, con lo de vivienda. Uno se reúne con los de vivienda y pues te dicen, no, porque los programas te exigen estas cosas, etcétera, etcétera. Cuando uno se reúne con los de HUD, te dicen, no, pero es que esto está a discreción del gobierno local. Por eso es que yo, cuando uno va a la minucia y uno estudia la normativa, uno se da cuenta que realmente la responsabilidad es compartida. O sea, FEMA tiene unos ámbitos de decisiones que tiene que tomar y de hecho, desde que cambió la administración, ha flexibilizado algunas cosas, porque sí, se han flexibilizado algunos procesos para el estimado de pago de los proyectos, cómo es que se calcula, etcétera, qué es lo que se tiene que entregar, esas cosas se van flexibilizando. Pero como quiera, son unos procesos bien burocráticos que es verdad que tiene la agencia, pero de otra parte, a nivel local, como están tan concentrados en el cumplimiento y en el cumplimiento, no hay como una planificación efectiva que yo tengo todos estos programas, en vez de hacer proyectos aparte, como si fuera un wish list, Ajá. ¿por qué no hacemos un plan real de mitigación y adaptación con este dinero? Porque realmente el que propone los proyectos son ellos, no es FEMA. Pero ¿usted entiende que FEMA realmente entiende las necesidades de los puertorriqueños al ser una isla y demás? Porque es que, por ejemplo, mira, yo escuché unos cuestionamientos recientemente de que incluso esa ayuda de 700 y pico dólares, ¿verdad? Que estaban disque repartiendo. De momento la gente decía, pero es que nada más se lo están dando a los que perdieron vivienda o algo así, pero realmente los puertorriqueños, hay otros puertorriqueños que necesitan esa ayuda. Entonces, ¿realmente FEMA entiende las dinámicas en la isla? O sea, ¿entiende las necesidades? No, yo no creo que FEMA entiende las dinámicas en Puerto Rico y yo creo, y ya esto ha sido comprobado, te puedes buscar todos los señalamientos de las deficiencias de FEMA que ha publicado la Oficina del Inspector General y la Oficina del GAO, del General Accountability Office. Son muchísimas, muchísimas, pero esto no es solo Puerto Rico. FEMA no ha sido capaz de manejar efectivamente eh, asuntos que tienen que ver con poblaciones vulnerables alrededor de todos los Estados Unidos. El problema de Puerto Rico es que todo Puerto Rico es un sitio vulnerable. Claro. O sea, incluso ha sido comprobado por estudios que en Estados Unidos y en las respuestas de FEMA, las del programa de emergencia, que es el del Individual Assistance, que tú te refieres, Critical Needs Assistance, Individual Assistance y Other Needs Assistance, que es como que el programa de emergencia para las personas individuales, ese programa favorece mayormente a la gente con dinero Okay. y excluye mayormente a la gente pobre. Eso ya está comprobado. FEMA tiene muchos issues, incluso en conversaciones y ponencias que se tienen con Chris Curry del General Accountability Office. Él plantea que la respuesta por desastres tiene que cambiar en los Estados Unidos y que no es solamente un problema en Puerto Rico. El problema en Puerto Rico, en mi opinión, es que se agrava. Se agrava porque el nivel de pobreza en Puerto Rico es 3 a 4 veces más. Bueno, sí, porque nosotros tenemos el 41% por lo menos de nuestra población bajo el nivel de pobreza comparado con 8 o 9 de Mississippi, por ciento, que es el estado más pobre de los Estados Unidos. Un nivel de pobreza mayor. Tenemos un lenguaje distinto y unas idiosincrasias distintas. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora Doña Pancha solicita Critical Needs, porque al vecino se lo aprobaron y tienen la misma condición. O sea, esto no era de que lo desplazaron o lo que no desplazaron, porque le han dado dinero a mucha gente que no fueron desplazadas. Y no es que están mintiendo en sus solicitudes, es que FEMA, por algún motivo que todavía no tenemos claro, le está dando a uno y a otros no.
Wow. Pues entonces, cuando doña Pancha llama a ver qué pasó con su solicitud, 300 minutos de espera para poder ser atendida en español. Wow. Y esto yo no te lo estoy diciendo que me lo dice solamente doña Pancha, me lo dicen 20 personas, de que 300, 400 minutos de espera, unas cosas que son como increíbles que FEMA no tenga la cantidad de personal suficiente para atendernos. En ese sentido, porque recientemente también salió la noticia de que FEMA estaba disque ofreciendo empleos temporales a puertorriqueños para labores de la recuperación. ¿Cómo han tomado los puertorriqueños eso? ¿Cómo lo evalúa usted? Pues mira, lo que realmente, o sea, yo no lo evalúo mal de que se pague por, o sea, de que se emplee a la gente, porque se necesita, especialmente, ¿verdad? En la economía como nosotros la estamos, ¿verdad? Viviendo. Lo que nosotros quisiéramos también es que se empleara a personas a nivel local y que se flexibilice el asunto de que, mira, no todo se puede resolver por teléfono. Ujú. Ahora se están abriendo cada vez más centros de respuesta de desastres, Disaster Recovery Centers, DRCs, están ya aumentando el nivel de DRCs en la isla, Mm, pero ha sido muy lento okay. porque aquí en Puerto Rico las personas que más sufren y las personas que están más con dificultades son las personas mayores, Mm, que hay un por ciento increíble que vive solo y está sin las ayudas. mm. Pues esas personas no están acostumbrados a llenar solicitudes por teléfono o a llamar y esperar o no, Claro. no Mm, tienen electricidad, etcétera. Pues, o sea, está bien que empleen gente y que aumenten, ¿verdad? La cantidad de personas que puedan participar en la respuesta, pero a la misma vez tienen que variar las opciones de ayuda, okay. porque nuestros viejitos no te van a responder por celular, tienen que ir en persona y necesitan ir en persona. Entonces, yo me recuerdo para la respuesta del terremoto, nosotros no, que lo del terremoto sucedió al mismo tiempo que la pandemia. Y nosotros estábamos argumentando que no podían mantener los DRC cerrados en el sur porque los viejitos no iban a solicitar ayuda. Porque Mm, aquí la gente se rinde y dice, me rendí. Porque me va a ayudar Mengano, Perencejo y Sutano, que son los vecinos que van a hacer un pote y me van a traer la comprita, porque aquí todo el mundo se ayuda. Pero ajá. entonces las ayudas que son para eso, pues se rinden porque es tan difícil. Pues nosotros le explicamos eso a la gente de la región 1 de FEMA. Ujú. La respuesta fue tan cruel de Wow. que fue, sí, porque adiós, pero si se les está proveyendo gente que habla español, ¿qué más quieren? Pues otra cosa que ha sido bien difícil para nosotros y que salió un informe buenísimo del United States Civil Rights Commission, que Mm, vino a hacer unas vistas públicas y todo, investigó, eh, eh, es estas actitudes de los funcionarios, de muchos funcionarios, que son actitudes discriminatorias, de que cómo es que una persona no puede coger el teléfono y todo el mundo tiene teléfono celular y todo el mundo tiene que saber hablar y todo el mundo tiene que saber leer. O sea, nosotros vamos a comunidades y uno tiene que tener mucho tacto y mucho cuidado porque alguno de nuestra gente no sabe leer. mm, Y no, ¿sabes? Mi abuela no llegó, no pasó de cuarto grado, que nació en el barrio Esperanza de Arecibo. Yo mm. me imagino a todos estos adultos mayores, en verdad la cantidad de adultos, cuando yo estaba dirigiendo la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Ujú. que fue que corrimos la respuesta de emergencia con 24 organizaciones alrededor de Puerto Rico, el 63% de las personas que nosotros servimos eran adultos mayores y Wow. mujeres. O sea que básicamente las víctimas más directas, digamos, los damnificados,
los que más sufren estos eventos o los efectos de estos eventos son personas de tercera edad, sí, muchas veces Sí, solos, enfermos, y por sí. otro lado entonces vemos, ajá, no, Y de otra parte, los niños. okay. Los niños. Ahora mismo nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico existe un nivel de pobreza devastadora de niños y niñas. A 63% de nuestros niños están bajo el nivel de pobreza y han sufrido 5 años de constante interrupción de escuela. Ujú, El retraso y el efecto que tiene esto en la vida de nuestros niños todavía está por medirse. En el Resiliency Law Center nosotros eh, hicimos una charla con el Observatorio de Educación Pública de la UPR sobre este tema. Está en nuestros medios, en Facebook, y las profesoras del observatorio presentaron sus investigaciones y de verdad que los niños, la niñez, han ujú, sufrido muchísimo rezago que después pues, va a tener efecto en sus vidas ujú. porque no han, el huracán, los terremotos en el área azul, especialmente en el área sur, que ahora fueron los más afectados también por Fiona, eh, y la pandemia de que no podían ir a la escuela. Nosotros formamos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que tenía un subcomité de niños y ese subcomité junto con otros abogados de otros grupos hicieron un pleito para obligar al gobierno a abrir los comedores escolares durante la pandemia. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay una alta cantidad de niños cuya única comida sustancial es la comida del comedor. Sí, que si no Entonces, hubiera eso no comían. comían una porquería, Ajá. ¿sabes? Una chuchería, algo, pero no tienen una comida nutritiva, sustancial. Y eso es, la gente dice, ¿cómo va a ser? Sí, así es. En Puerto Rico se pasa hambre. Salió hace poco una historia sobre eso. Eh, pero bueno, todo eso para decirte que nosotros entendemos que esa planificación integral Ujú. para realmente encontrar las soluciones de los asuntos, de cómo esos dineros deben de trascender esas barreras, requiere grupos de trabajo que envuelvan a la gente que está trabajando en estos problemas, Ok, grupos de trabajo de la sociedad civil. ok. ¿Cómo surge ese pedido para la sesión informativa en el Congreso, que no fue hace mucho, hace como un par de semanas, para que Sí, haya representación de ustedes mira, en ajá, perdóname, este pedido no es nuevo. Este ajá, pedido se lleva haciendo desde el 2019. En ok. el 2020, este proyecto ya se presentó una vez en el 2020, cuando yo estaba trabajando con Oxfam America, y fue un intento participativo donde nos sentamos con organizaciones de Puerto Rico y también de la diáspora a tratar de promover este concepto, porque para nosotros es evidente desde entonces que había una desconexión entre FEMA, vivienda, lo que ellos entienden o no entienden, Ujú. y el COR 3 y el Departamento de Vivienda y la realidad de lo que está pasando en la calle. Y entonces, pues por eso es que propusimos un modelo participativo y multisectorial donde hay un grupo de trabajo y puede tener un dirigente. Nosotros no tenemos ningún problema con que haya un dirigente. Para esta época se estaba hablando del SAR de la reconstrucción. No Mm, sé si te acuerdas ok. que para aquella época, que todavía era la administración de Trump, se asignó un SAR de la reconstrucción, como si eso fuera a ayudar. Pues el SAR no sirvió para nada. Entonces nuestra propuesta era la alternativa. En vez de un SAR de la reconstrucción, un grupo de trabajo multisectorial con representantes en FEMA, en HUD, en COR3 y en vivienda, no designados por gobernador, no designados por presidente, sino
designado desde los grupos, esos podrían servir para desencajar, tener una planificación más efectiva de los programas y una fiscalización, porque cuando tú puedes entonces decir, espérate, esto no está funcionando, tú lo puedes solucionar antes de que se convierta en un problema mayor. Pero ¿cuál sería la estrategia, por ejemplo, o el método para garantizar que los fondos, ¿verdad?, que pasen por ustedes lleguen más rápidamente a los afectados en Puerto Rico con ese proyecto, con lo que ustedes están proponiendo? No, realmente no estamos diciendo que los fondos van a pasar a través del grupo de trabajo. Okay. No, el grupo de trabajo sería un grupo para ayudar a los funcionarios públicos a, a, a identificar cuáles son las acciones que se tienen que tomar, cuáles son los bloqueos que se tienen que solucionar, cuáles son esas banderas rojas que están sucediendo, y dirigir el proceso a algo, a soluciones efectivas. Sería como un grupo asesor, digamos, un grupo asesor de las Como, agencias federales. sí, un grupo asesor y fiscalizador. Okay. Porque usualmente siempre ponen a los cabros a velar sus lechugas, porque eso siempre es el problema. Todos los grupos de trabajo que crean, que esta es nuestra lucha constante y nuestra como que repetición, siempre crean comité para tal cosa, comisión de tal cosa, y cuando tú ves la composición, son los jefes de agencia y quizás 2 o 3 expertos, porque siempre la cuestión está de los expertos, cuando realmente los que saben son los que están en la calle trabajando. No es ¿A quiénes ustedes nombrarían a ese grupo? ¿Quiénes deberían estar ahí? Bueno, lo que nosotros proponemos es que los sectores escojan sus representantes. Por Okay. ejemplo, los municipios, pues que la asociación y la federación, pues envíe su representante. De la filantropía, pues que las organizaciones filantrópicas propongan su representante. De los líderes comunitarios de Puerto Rico, que propongan, pero tratamos de que fueran más líderes comunitarios que otros componentes, porque de nuevo la voz del líder comunitario nunca se escucha. De las uniones, pues que las uniones cojan sus representantes. Y que entonces se le ofrezca a cada agencia una terna de profesionales que fuese esa conexión entre la mesa de trabajo y la agencia. Se le ofrecen 3 profesionales cualificados y que la agencia, si quiere escoger uno de los 3, que escoja. Era como un proceso escalonado. Incluso se le daba la facultad al grupo de trabajo a crear grupos regionales, porque uno reconoce que un grupo aquí arriba quizás desconoce lo que está pasando en la región del sur. Pues quizás en la región del sur pues puede haber un grupo de trabajo que, ¿sabes? No, nosotros no estamos diciendo este modelo es absoluto o está escrito en piedra. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser construido de manera participativa. No puede seguir siendo personas nombradas por un burócrata, como son los presidentes y el gobernador, son ejecutivos, ¿verdad? Y tienen sus razones ejecutivas y políticas. Pues lo que nosotros vamos a tratar de quitarle la mítica del profesional nombrado por el gobernador y que sean figuras que realmente representen el conocimiento local y el conocimiento de la calle. Pero realmente, mira, ahora mismo estamos en un proceso del eleccionario, ¿verdad? Estamos en este proceso de cara, bueno, cuando estamos hablando ahora, estamos cerca de esas elecciones de medio término. ¿Realmente el Congreso está comprometido con este tema y con la medida? Porque es la segunda vez que se introduce, o sea, hay que decirlo, es la segunda vez, la primera no pasó. O sea, o es más bien tal vez como una movida para mostrar para la opinión pública de que, mira, estamos fijándonos en Puerto Rico, estamos atentos a lo que está pasando. ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo siempre, y esto me lo preguntaron
las personas de la delegación con que fui para allá, que son unos profesionales jóvenes, excelentes, y ellos me dijeron, ellos nos reciben porque realmente nos quieren escuchar o porque les conviene a decir, mira, me reuní con los puertorriqueños. Y yo les dije, mira, realmente pueden ser un poco de las dos cosas, eh, pero no es tan consecuente. Lo consecuente es la presión que ellos reciban de los votantes, de que los votantes llamen, de que los votantes le exijan, de que los votantes digan, mira, tú recibe a mi gente, porque te tengo que decir, hubo mucha expresión en apoyo a Puerto Rico de los representantes en la conferencia de prensa que hubo el 20 de septiembre, pero cuando nosotros fuimos, nosotros no conocimos a ninguno. Nosotros nos reunimos con los staffers. Yo entiendo que los staffers son los que hacen el trabajo, pero ni uno nos atendió personalmente. O sea, a estas horas que estamos hablando, ustedes, ninguno de los miembros de las organizaciones que fueron a esa sesión, se han reunido directamente con algún congresista a estas horas. Bueno, yo diría que en persona hay algunos que bajaron a Puerto Rico y se reunieron con algunos grupos. Y por ejemplo, yo, después que llegué de Washington, cuando vino el presidente, a mí fueron una de las que escogieron para reunirme con el presidente de los Estados Unidos. A lo que me refiero, en vez de a estas instancias puntuales, es que es bien raro que grupos de Puerto Rico que no sean grupos, ¿verdad?, de funcionarios políticos o que sean grupos de altos comerciantes que tengan más poder económico, lleguen a las oficinas de los congresistas. Entonces, pues, para nosotros es un esfuerzo enorme, tuvimos que ir con grants. Entonces, pues, fuimos, nos reunimos y pues no se dio de que nosotros conociéramos a ninguno en persona, pero de nuevo, para mí, yo les dije, esto es, como te digo, no es que sea irrelevante, pero lo que demuestra es que hay mucho trabajo por hacer en sentido de que hay que tender estas líneas de comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos, con los grupos de la diáspora, son esenciales para ayudarnos a presionar. Y puede ser que el proyecto es un proyecto bien ambicioso y yo no te lo voy a negar. O sea, esto cambia la gobernanza. Y los cambios de gobernanza ponen nervioso a todo el mundo, porque si funciona en Puerto Rico, después todo el mundo lo va a querer a través de todo Estados Unidos. Que uno lo lee en comunicado de prensa y piensa que es algo bien simple, pero es más amplio de lo que parece. Pero Sí, sí. ustedes no han recibido, por ejemplo, ustedes no han recibido una actualización sobre la reintroducción de ese proyecto. Ustedes desconocen No. Sí, estamos en comunicación y tengo que decirlo y reconocer. Hay que reconocer, como dice, honor a quien honor merece. Hay que reconocer a la oficina de Chuy García en la Cámara de Representantes, que ha estado bien disponible. La oficina de Nidia Velázquez ha estado súper disponible. Ellos, Espaillat, la oficina de Adriana Espaillat, súper disponible. También Espaillat presentó otro proyecto que también había sido presentado anteriormente, que es el Housing Survivors of Major Disasters Act, para tratar de resolver el asunto de la titularidad y toda la prueba que le requieren a la gente. Tengo que reconocer a las oficinas de Elizabeth Warren, a Stacey Plaskett, los que están en el Senado presentando el Puerto Rico and US Virgin Islands Recovery Bill. Todas estas cosas son ambiciosas tanto y en cuanto casi nadie le interesa lo que es Puerto Rico en la Cámara y el Senado. Entonces tenemos como que estas personas que nos buscan y nos ayudan. Lo que nosotros le decimos a ellos, y ahí es que Shui, Espaillat y Nidia nos escucharon, es que en Puerto Rico ahora mismo el problema no es falta de fondos de reconstrucción, es que hay que cortar esa barrera burocrática
que los fondos lleguen directamente a las organizaciones, quitando el requisito de reembolso, por ejemplo, que es un requisito que nos tiene ahogados a todos, y para asegurar la transparencia y la efectividad de esos fondos, insertar mecanismos de la sociedad civil. Y esos mecanismos pues se pueden insertar a través de proyectos de ley como este, pero también se puede insertar lenguaje en otros proyectos de ley donde se den algunos fondos para esto, algunos fondos para otro, crear grupos de trabajo que no sean lo mismo, porque siguen haciendo grupos de trabajo que son jefes de agencia, ponen al cabro a velar las lechugas. Entonces, si vamos a decir FEMA podría cambiar el guideline y exigir que en este proceso sea participativo. Mira, por ejemplo, el Departamento de Energía, que hace 3 días atrás o 4 días atrás, el presidente le ordenó hacerse cargo del proceso de transición energética. Esto después de mucha abogacía. 9.000 millones de FEMA y todavía no se ha reconstruido nuestro sistema, que nosotros estamos abogando porque se reconstruya de manera descentralizada y con energía renovable del sol. Pues eso no pasa. Pues entonces el presidente dijo, vamos a poner a la Secretaría de Energía a liderar esto. Ellos ya llevan haciendo unos procesos participativos que se llama el Puerto Rico 100. Y es completamente distinto. Nosotros nos reunimos con la secretaria de Energía hace 2 días atrás, o eso fue ayer. Ni me acuerdo, a mí se me ha olvidado hasta la fecha. Y se veía como bien comprometida de que esto tenía que ser participativo y que la voz de la sociedad civil tiene que insertarse. Tenemos esperanza en que algo va a cambiar. O sea, ahora ustedes ven más apertura que antes por parte de las autoridades federales o los líderes federales, ¿verdad? En términos de Puerto Rico, Sí. de la inclusión de Yo los diría que especialmente del Departamento de Energía, pero también del Departamento de Vivienda Federal, tuvimos una reunión con la subsecretaria y la subsecretaria se presentó bien abierta diciendo de que mira, esto tenemos tiempo para mejorarlo y trabajarlo. Los que realmente se nos ha hecho más difícil es el hueso que no se deja roer, eso es FEMA. FEMA yo llevo como 5 meses pidiendo una entrevista y todavía estoy esperando una respuesta. A todo el mundo, hasta los representantes, dicen, no puedo bregar con FEMA. Te lo vendo, ¿verdad?, al costo. Yo Pero te de lo verdad, comento porque es experiencia propia también, sí, y hay que decirlo porque luego dicen, pero ¿por qué tú no entrevistas a FEMA? No es porque uno no quiera entrevistar a FEMA, es porque uno hace unos trámites y no le contestan. sí. Entonces, pues tú estableces conexiones con ciertos funcionarios que hay, ellos tratan de organizar la reunión y pasan los días y no hay reunión. FEMA es bastante complicado como agencia federal. Yo creo que no es casualidad que sea así porque está ubicado bajo el Homeland Security. FEMA está al mismo nivel o sea, en la misma línea de organigrama que ICE, que Border Patrol, que todo lo que tiene que ver con Homeland Security, que lo que es amenaza nacional. Y cuando FEMA fue creado en la época de las bombas nucleares, que se tenía mucho miedo a las bombas nucleares. Sé que el espíritu de FEMA no es el mismo espíritu que, por ejemplo, USAID, de ayuda humanitaria. Como de servir, o sea, como de una agencia de servicio, digamos. Sí, es Creo que es más una como agencia una como de agencia. protección de seguridad nacional o algo así. Exacto, esto yo le explico a mis estudiantes en la clase que doy de pobreza y desastre. Pero de verdad que no hay funcionario que yo haya hablado que no diga, no, FEMA es bien complicado. Ellos se comunicaron conmigo hace unos días atrás diciendo si había conseguido la reunión que llevo buscando hace 3 meses. Vamos a ver qué pasa. A ver, por lo menos contactaron recientemente, esperemos que sí. Y cuando nos reunimos con el presidente, estaba la directora de FEMA allí
y ella me dijo que sí, que contactara a esta otra señora, parece que se está moviendo un poco más a raíz de esa reunión. Entonces, para finalizar, yo quiero preguntar sobre la visita de Biden. O sea, hay emociones encontradas entre los puertorriqueños, entre la prensa, entre todo, a raíz de esa visita relámpago. ¿Cuál es el insumo que se llevan las organizaciones sin fines de lucro sobre la visita de Biden? ¿Realmente valió la pena que esa reunión con los líderes del tercer sector? ¿Cómo lo examina? Sea, es inevitable pensar que fue relámpago, porque literalmente él llega, creo que como a la 1:30, y ya como a las 6:30 ya estaba de regreso. Pero a la misma vez es el primer presidente que se reúne con los grupos, que toma tiempo para reunirse con algunos grupos de la sociedad civil. Ni siquiera Obama. O sea, Obama cuando vino a Puerto Rico se reunió con el gobernador, comieron en casa alta, and that's it. Trump ni se diga. O sea, lo que hizo Trump fue horrible e indignante. Y también fue relámpago. Y que lo que se ha dicho también es que lo que quería Biden era básicamente diferenciarse, ¿no? De esa visita entre... Yo pienso que sí, que fue diferente. Y hay otra cosa que hay que recordar. El presidente de Estados Unidos es un hombre, es una persona que tiene sus características. Lo que realmente vale era el equipo que va con él, porque esas reuniones se dan gracias a ese equipo, y lo tengo que mencionar. Gracias a las personas que están desde dentro de Casa Blanca empujando por Puerto Rico. Y esta es la oficina de lo interior, Julie Chávez, Gretchen Sierra Zorita, Lorena, son personas que han estado empujando para que se nos escuche. Yo tuve el grupo de que fuimos a Washington, pudimos reunirnos con el White House Working Group y vamos a seguir unas reuniones de seguimiento. Luego llega el presidente, solamente 5 personas pudimos hablar, pudimos hablar con el presidente, pero él también se reunió con unos maestros, ¿verdad? Uno quisiera que fuese más. Es bien importante que nos escuche y que se dé cuenta que en Puerto Rico hay capacidad, porque hay como esta impresión de que en Puerto Rico no hay la capacidad para, para solucionar los problemas que nos afectan. La capacidad está, lo que no hay es el acceso al capital necesario para poder hacerlo. Pero lo que Y yo esas escucho cosas se le también... explicaron, y yo creo que eso es bien importante. Okay. Pero lo que escuchándola, siento que la siento esperanzada, esperanzada sobre lo que puede ser un avance de la reconstrucción. Yo te voy a decir algo que es bien clichoso. No hay manera de ser puertorriqueño y no tratar de que la esperanza sea lo que nos lleve hacia adelante. Es algo que está y que nosotros tenemos que tenerlo si queremos movernos. Porque la otra opción, ¿cuál es? La otra opción es irnos. Y eso es lo que estamos tratando de evitar a toda costa. Ya se nos está yendo demasiada gente de aquí. ¿Para qué? Para que venga otra gente a comprar y a disfrutar de las bellezas de nuestro paraíso. O sea, yo creo que realmente lo que a mí me apasiona en el trabajo que hago es eso, es que nosotros lo que estamos luchando es porque las generaciones futuras tengan un Puerto Rico. No te niego que es difícil. Hoy mismo estaba almorzando con una colega y una profesional reconocida y compungida. Dice, yo no sé si va a haber Puerto Rico para mi hija. Y esa cuestión de que yo no sé si va a haber Puerto Rico para mi hija, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es algo que si uno se deja llevar por la desesperanza, ¿qué hace uno? Pues me voy. Y uno pudiese irse, porque esa es la paradoja del puertorriqueño. El puertorriqueño no tiene la barrera que tienen en otros países de Latinoamérica de que no pueden irse fácilmente. Pero hay muchos que quieren regresar, esa es la otra parte.
porque ¿qué? Amamos Puerto Rico, amamos nuestra isla, sus bellezas y su gente. Si nosotros no queremos dejar que eso deje de existir, porque, ¿verdad? Nada garantiza nuestra existencia en esta tierra, especialmente con el cambio climático. Pero yo pienso que la esperanza es lo único que uno puede agarrarse. Fue bien difícil con la administración de Trump, te lo tengo que decir, el tratar de mantener la esperanza, pero se seguía trabajando. Ahora también esto es una continuidad de trabajo y de presiones de grupos que están haciendo lo mismo que nosotros desde diferentes sectores, desde diferentes trincheras. Ahora Y más ver coordinado los que antes. resultados. Esta vez Yo más pienso que coordinado. es más coordinado. Yo pienso que es más coordinado. Nosotros aprendimos mucho desde, o sea, desde María. Hemos aprendido mucho luego también con la cuestión de la pandemia. De la pandemia, me recuerdo que nosotros hicimos un civil, en español, fue el Task Force Social del Pueblo, porque el gobierno creó el Task Force médico y el Task Force económico. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los aspectos sociales decían, pero, ajá, ¿y el problema social que esto crea? Hicimos un grupo que se llamó el Task Force Social del Pueblo y le solicitamos a la gobernadora entonces, Wanda Vázquez, que reconociera al grupo como parte de esos expertos con los que el gobierno se reunía para saber cómo tratar el asunto de la pandemia. No lo hicieron. Se reunía a veces con uno o con dos personas, pero no con el Task Force Social. Pero yo creo que esa experiencia donde más de 130 organizaciones se reunían semanalmente para tratar de coordinar ayuda y esfuerzos, dividirse en comités, fue bien enriquecedor. Y no somos los únicos grupos, se formaron otras coaliciones. Se formó la mesa de acción, creo que se llamaba, o la mesa de... Habían diferentes grupos y coaliciones. Yo creo que sí, que hay mucha más sincronía. Pero Y eso más allá de los grupos, vámonos al puertorriqueño de calle, al que está sufriendo ahora mismo estas carencias, este maltrato, esta negligencia. Están más alerta, están más dispuestos a pedir una rendición de cuentas, porque uno mira las publicaciones en internet y ve que muchos puertorriqueños se notan realmente molestos. O sea, con la respuesta de las autoridades. Responden por su parte, pero al mismo tiempo hay un reclamo ahí. O sea, ya estamos cansados, ya pónganse para su número. O sea, como sí. decimos, realmente, o sea, el puertorriqueño con el que ha estado batallando todos los días, está más abierto a eso, está más dispuesto a reclamar lo que le corresponde. Sí, yo creo que hay como ¿cómo se dice? Una variedad, un arco iris. No, o sea, yo no te puedo decir el puertorriqueño o la puertorriqueña o el puertorriqueñe, porque hay como, yo puedo ver desde los más desesperanzados, también las personas y te estoy hablando de puertorriqueños y de líderes comunitarios, de los que están en las comunidades con su gente ahí, haciendo las comidas calientes y tratando de hacer cosas que psicológicamente están destruidos, o sea, PTSD, pero más allá de PTSD, por eso una de ahora nuestra intervención desde Furia va a ser ayuda psicológica, porque realmente ya está la persona desgastada, esta cuestión de qué más nos va a pasar, cómo vamos a seguir sobreviviendo, o sea, es bien fuerte, es bien fuerte. Pero entonces también están los que no nos rendimos y también líderes comunitarios que tienen, que se notan que están afectados de la salud, no quieren parar de ayudar a los demás, es como que lo que los lleva. Eh, yo creo que lo que hace falta es ese mecanismo, o sea, ese mecanismo que permita que esas necesidades y esas peticiones lleguen a donde tienen que llegar.
se necesita cambiar la gobernanza de la recuperación y la reconstrucción para que realmente sirva al pueblo. Porque mientras tanto, como está funcionando ahora, solamente sirve a intereses privados. Ok. Bueno, lo importante es que ustedes están tratando de hacer la diferencia. Lo felicito, te felicito a ti y a tu grupo y las gestiones que están haciendo tanto en Puerto Rico como allá, porque están en ambos lados, ¿verdad? Que eso es clave también en medio de la situación pues, en la que estamos territorial. Y de verdad que, Adi Martínez Román, agradezco muchísimo el tiempo que nos hayas aclarado estos asuntos, interioridades de todo este proceso tan técnico Bueno, hasta cierto punto. espero haber podido contestar las preguntas porque a veces, ¿verdad? Es que es tanto Sí, es un tema complicado. y uno quiere hablar de todo, pero yo espero haber contestado un poco las preguntas. Yo lo que le pido, ¿verdad? Encarecidamente a nuestros colegas de la diáspora, sean puertorriqueños de cualquier nacionalidad, que estén pendientes a lo que sucede en Puerto Rico, no solamente porque para que nos apoyen, porque nosotros no podemos, o sea, no votamos, así que los legisladores necesitan ser presionados a través de ustedes, no van a recibir la presión de nosotros, pero también porque el cambio climático y los desastres están afectando a todo el mundo. Y cuando yo digo en Estados Unidos, nosotros tenemos colegas de organizaciones de Texas, de Florida, de Luisiana, de Mississippi, pero también de Alaska, de California, donde están habiendo, de Chicago, que hay sequías, la gente está muriendo. Sí. Yo no sé si la gente se ha fijado que en Florida, con el huracán Ian, murieron mucha más cantidad de gente que en Puerto Rico por Fiona. O sea, en Florida fueron ciento y pico de personas. En Puerto Rico fueron como 30 y tantos, llegando quizás a 40, pero fue después del evento. O sea, hay una necesidad imperiosa de que las comunidades vulnerables, pobres, negras, gente brown, latino, indígena, pues se den cuenta de que hay un problema de cambio climático que les va a tocar y que las agencias no tienen los mecanismos para atenderlo efectivamente. Y van a seguir los huracanes y los fenómenos de este ¿Sí? tipo, similares, o sea que Tornados, inundaciones, sequías agudas, terremotos ujú. que están, ¿verdad? Hay que seguir dándole duro a la cuestión también del impulso de proyectos de energía renovable, no solo en Puerto Rico, ¿verdad? En otros lados, pero en Puerto Rico estamos bien atrás. Ese es Esperemos que otro con tema todo que tengo esto, que traer a otra persona para que hable de eso, porque ese es sí, otro. sí, eso es otro episodio más, pero definitivamente vamos a hablar en otro momento más porque hay demasiadas ramificaciones de este tema. O sea que esto fue como el episodio, digamos, general. Ya para los próximos, pues ya nos enfocaremos, ¿verdad? En ciertos programas, podríamos enfocarnos en ciertos programas o demás. Pero de nuevo, Martínez Román, muchas gracias. Sé que la gente va a estar bien agradecida de todo este contenido y que le aclaró muchas dudas a mucha gente que no tiene idea básicamente de cómo funciona FEMA en Puerto Rico y otras agencias. Así que, de nuevo, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchos abrazos a todos, a todas, a todos, y siempre le esperamos aquí, que Puerto Rico sigue siendo la isla del encanto. Así mismo es. Chao. Hasta luego.